para iniciar este importante acto simbólico que significa y tiene un alto significado en esta fecha célebre como es el 17 de mayo, porque el día de hoy, un día como hoy, hace 15 años, falleció, dejó este mundo, uno de los hombres más importantes e influyentes en la política revolucionaria proletaria que pudo ser parte de la historia del movimiento obrero e influencia no solo en Latinoamérica, sino para el mundo entero de la clase obrera. Dicho esto, dentro del programa tenemos el primer número, que es Himno a la Cuarta Internacional. Bien, como segundo número en este importantísimo acto, vamos a ceder la palabra al testimonio viviente de quien ha sido prácticamente la compañera de toda la vida, de la persona a quien estamos rindiendo homenaje en estos 15 años de su deceso, Gina Pérez, la compañera de vida de Guillermo Lora. Fuerte el aplauso, por favor. Bueno, a todos los camaradas, a los del Archivo Nacional. Hoy, como todos los años, recordamos un aniversario más del deceso de Guillermo. Mi presencia también se debe al hecho del compromiso adquirido con el Archivo Nacional de entregar una parte importante de la biblioteca de Guillermo, correspondiente a las revistas que quedaron rezagadas en La Paz, las mismas que de algún modo completan su valor, ya que muestran el modo y la forma en que las ideas penetraron y se formaron en el sur del continente, desde México a Chile, y la preocupación de sus intelectuales por analizar y comprender la realidad del hombre americano. Esta histórica colección de libros no pudo encontrar mejor cobijo, están donde deben estar, porque esta institución es como una ventana al mundo, tanto para los estudiosos del tema como para el público en general, inquieto por beber el conocimiento humano. Gracias a la biblioteca por semejante labor que cumple. Y es preciso, al recordar a Guillermo, que hace 15 años el coloso de los Andes bolivianos expiró por última vez, y así se cumplió la cita de Hegel: todo lo que existe merece perecer. Este hecho aciago ocurrió a las 6:44 de un frío amanecer del 17 de mayo de 2009, cuando Guillermo Lora, ese destello del pensamiento humano que había iluminado la lucha del proletariado boliviano, se nos escurrió entre los dedos, igual que el fluir de las aguas cristalinas del arroyo. Con los últimos latidos de su agotado corazón, fijó su pensamiento en su partido. ¿Cómo se muestran sus postreros escritos? El partido que debía transformar la sociedad para evitar que ésta termine en la barbarie. Fue ello lo que le permitió vivir tan intensa, tan maravillosamente. Guillermo estudió y analizó la estructura social boliviana, las particulares de sus clases, y munido de este conocimiento, lanzó a Bolivia y al mundo el primer documento sindical del país, la tesis de Puracay, redactada en su joven época de revolucionario. Entre paréntesis, debo decirles que Guillermo tenía 21 años en ese momento. La tesis es una creación teórica, es el marxismo, el trotskismo aplicado a la realidad boliviana, que por primera vez plantea que Bolivia está madura para la revolución y que el proletariado es la dirección del proceso. Guillermo logró muchas metas en su vida que en un principio parecían imposibles,
Desde formar una colosal biblioteca, reeditar innumerables escritos de los clásicos del marxismo, obras escritas por él, el periódico Masas, editado con tanta puntualidad y coraje, innumerable cantidad de publicaciones como Documentos, Colmena, Muela del Diablo, Hojas de mi archivo y una serie de otros escritos con diferentes seudónimos: Alberto Sáenz unas veces, Pilar, Donato Torrico, Patricio, etc. Reunir todas sus obras producidas en sus obras completas, compendiadas en 70 tomos, donde cada día se constata que aún hay mucho que no está incluido. Para todo ello contaba con exiguos recursos, en un principio con máquinas de escribir prestadas, con las máquinas de imprimir más antiguas y difíciles de operar. Pero en su resuelta decisión de formar y construir el partido que estaría a la altura de transformar esta sociedad, esas pequeñeces no iban a detenerlo. Entre sus enormes logros está, ni duda cabe, la construcción del partido, una obra de titanes, ya que este trabajo sobrehumano es el que más energías y voluntades consume. Por supuesto que ese partido tiene su historia plagada de éxitos y derrotas, partido que conoció épocas donde su militancia estaba constituido casi solo por obreros, otras donde la mayoría eran provenientes de otras clases, como por ejemplo los campesinos, en años posteriores los universitarios, los maestros, etc. Al respecto, Guillermo sostiene: lo que falta es que los revolucionarios profesionales, obreros o no, se dediquen a asimilar estos ejemplos y sacar sus enseñanzas. La aprobación de la tesis de Pulacayo significó el gran salto en la conciencia política al explicar el hecho que Guillermo sostiene. Cuando el instinto comunista de las masas actúa, se materializa, se va trocando en conciencia, es decir, en política. En este proceso, la conciencia revolucionaria, el Partido Revolucionario Trotskista, juega un papel de importancia. El proletariado en Bolivia es minoritario por tratarse de un país capitalista atrasado, pero por sus características diferenciales es la única clase social revolucionaria por excelencia. El trabajo que tiene que cumplirse es convertirla de comunista instintiva en políticamente consciente. Y él se pregunta: ¿puede el instinto comunista solo, sin trocarse en conciencia, en ciencia política, culminar en la sociedad comunista? De ninguna manera. Para que culmine este proceso de transformación de la sociedad, es imprescindible la participación del Partido de Revolucionarios Profesionales. La tesis de Pulacayo sostiene, bueno es recordar: 1. que el proletariado es la dirección del proceso revolucionario; 2. que Bolivia es un país capitalista atrasado; 3. Bolivia es solo un eslabón en la cadena capitalista mundial; y 4. la burguesía boliviana es tan débil que no ha podido liquidar el latifundio y las otras formas precapitalistas, no ha podido realizar la unificación nacional y la liberación del yugo imperialista, tareas que inaplazablemente deben realizarse. Ya en la década de los 70 se funda la Asamblea Popular, un 1 de mayo de 1971. El POR boliviano impulsó el nacimiento del primer soviet de América Latina, que nació con un nombre extraño, Asamblea Popular, pero que en realidad era el canal movilizador para la toma del poder por las grandes mayorías a la cabeza del proletariado, es decir, para terminar con el régimen oprobioso del capitalismo moribundo y así consumar la revolución a través del Partido Obrero Revolucionario. Ahora, llegando al punto de las obras completas, Guillermo sostiene que
Las obras completas mostrarán las grandes contribuciones del trotskismo a la historia boliviana y al desarrollo de la lucha de clases, que en apretada síntesis es la siguiente. A. La transformación de la clase obrera boliviana en sí, en clase para sí o consciente. B. El análisis de la revolución estrangulada de 1952 y el papel jugado por el nacionalismo de contenido burgués, representado por el MNR. El POR señaló que el MNR, como portaestandarte de la liberación nacional, estaba condenado a concluir de rodillas ante el imperialismo. C. El trotskismo logró que el comando político del pueblo y de la COP se trocase en órgano de poder de las masas, marco para el desarrollo de la perspectiva de la conquista del poder político por los explotados. Es la comprensión de esta colosal obra que podemos decir con fuerza que Guillermo vive en estas páginas, vive en nuestras luchas, vive consubstanciado en el sentir y las aspiraciones de los que luchan por un trozo más de pan. Guillermo, en realidad, no solo editó sus obras completas. Al hacerlo, nos entregó algo así como su autobiografía, su vida misma, porque en realidad en esta obra está tanto el transcurrir de parte de la historia del país con connotación especial en la lucha y las inquietudes de las grandes mayorías desposeídas y, por supuesto, del caudillo de las mismas, el proletariado. También está la actividad del revolucionario integrado a las mismas. Guillermo, el hombre de las letras, el panfletario, el escritor militante, el luchador infatigable. La obra de toda su vida volcada en letras de molde podemos tenerla al alcance de la mano al releer los tomos de sus obras completas. Allí está el revolucionario que volcó su vida en estas páginas que entrelazan su propia existencia con la vida del partido, del país, de las masas y específicamente del proletariado boliviano. Bien, recordar a Guillermo es verlo en las trincheras, desde donde se dio íntegro, y así siempre lo encontraremos cuando las masas embravecidas se jueguen el todo por el todo por terminar con esta sociedad caduca. Honor y gloria al camarada Guillermo. Honor y gloria. Vive el POR. ¡Viva! Gracias. Muchísimas gracias, Rina, por esa importante intervención. Vamos a ceder la palabra al señor Hernán Mendoza para que también pueda referirse a este importante acto. Adelante, señor. Buenas noches, damas y caballeros. En nombre de una institución tan importante como es la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de Bolivia, vamos a recibir la donación que nos está haciendo la señora Rina de una parte que restaba de la biblioteca de Guillermo Lora. Hace 13 años y 2 meses exactamente, mi persona con ayuda de otra funcionaria fuimos a La Paz a recoger una biblioteca tan importante, una biblioteca que consta de más de 50.000 libros. Entre sus documentos, archivos más, están custodiados en una institución que resguarda totalmente la memoria del país. Y quiero hacer una invitación a todos ustedes para que cuando vayan a la Biblioteca Nacional puedan visitar esta biblioteca muy importante y tan personal que es de Guillermo Lora. Está custodiado bajo normas muy estrictas de control para su resguardo y su permanencia en la historia de nuestro país. Muchas gracias a doña Rina y muchas gracias por la presencia de ustedes acá. Gracias. Muchísimas gracias al señor Hernán Mendoza. Seguidamente vamos a hacer referencia a la Unión Revolucionaria de Universidades Socialistas, del cual hemos sido parte muchos de los que estamos acá presentes.
pero también tenemos sangre nueva, gente joven, y es en ese sentido que vamos a solicitar la palabra de quien nos acompaña en Testera. Buenas noches, estimado público presente. El día de hoy quiero hacer llegar este discurso conmemorativo a la memoria de Guillermo Lora, recordando sus 15 años de fallecimiento. Una breve bibliografía. Guillermo Lora nació en Uncía, Potosí, el 31 de diciembre de 1922. Se vinculó al Partido Obrero Revolucionario en 1935. Fue un dirigente político trotskista boliviano y militó en el Partido Obrero Revolucionario desde la década de 1940 hasta su muerte. ¿Cuál ha sido el aporte investigativo y bibliográfico? En el plano investigativo fue un verdadero bibliógrafo, acopiando material. Se destacó por haber traducido al papel toda su actividad política, con investigaciones valiosas, todo en su intento de reconocer cuál era la realidad boliviana. Daba gran importancia a responder a todos los problemas por escrito, asegurando que solamente el POR podía conquistar mediante la autoridad. Ingresó en el debate sobre las guerrillas y el foquismo al producirse en 1967 la llegada del Che Guevara a Bolivia, que arrastró a muchos a sus filas, y para ello publicó su libro Revolución y Foquismo, donde explicaba que la guerrilla es un método de lucha campesino, pero que vino a traer el Che Guevara era el foco guerrillero, que supuestamente tenía la capacidad de generar las condiciones para la revolución. También publicó su libro Documentos Políticos de Bolivia, en la ocasión de 2 tomos, aportando a la comprensión de la realidad política que se vivía en Bolivia, bajo las organizaciones de este tipo y acopiando múltiples documentos de la realidad política. En su libro Historia de los Partidos Políticos hace descripción genial de parte de la historia boliviana, haciendo notar que en este país ha sido recurrente el uso de la tiranía. Para concluir, Guillermo Lora pudo haber continuado, ¿no?, seguir la lucha política, si así la vida lo hubiera querido. Hubiera generado más persecución en el campo ideológico, político, si es que así también la vida lo hubiera permitido. Pudo haber creado más críticas, pudo haber transformado el sistema de producción, pudo haber tenido grandes reconocimientos a lo largo de su vida. Sin lugar a dudas, Guillermo Lora fue un gran militante que dejó una gran huella en la historia del trotskismo. Y ahora a nosotros nos toca seguir con esta lucha hasta el final. Cierro con esta frase de Guillermo Lora: o hay revolución o caemos en la barbarie. Toda la corrupción y la miseria que nos rodea es parte de esta barbarie. Por eso la necesidad histórica de la revolución proletaria es ahora más clara que nunca. Muchas gracias. Seguidamente vamos a ceder la palabra al ex dirigente de la carrera de Historia, Samuel Guzmán. Bueno, en principio, muy buenas noches. Creo yo, como militante del Partido Obrero Revolucionario y también perteneciente a la organización paralela de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas, creo que Guillermo Lora nos ha enseñado algo, y que los actos homenajes no únicamente tienen que servir para decir las virtudes que hemos tenido como partido, sino también para hacer una valoración autocrítica a partir de nuestra actividad política hoy por la lucha de la revolución proletaria, la revolución mundial socialista. Camaradas, creo yo y saludo esa lucha valerosa de estudiantes en Estados Unidos que están rechazando el genocidio que se está dando en Palestina. El imperialismo norteamericano quiere exterminar por el hecho mismo de controlar los mercados a nivel mundial. Son los intereses imperialismos que hoy por hoy matan a millones y millones de personas. Saludamos la lucha de esos estudiantes universitarios, que más de 2.000 estudiantes han sido apresados por el gobierno de Biden. La lucha, camaradas, tiene que ser por una Palestina libre y socialista. Creemos también que hay un error ahí de nuestro partido, y es el hecho de no poner con todo ahínco y fuerza por la reconstrucción del Partido Mundial de los Trabajadores
porque únicamente así se va a frenar prácticamente el genocidio del imperialismo. De la misma manera, creemos que el movimiento universitario, tras la pandemia en nuestro país, se está reconfigurando. Es al conocimiento de todos que la Universidad de San Simón, la San Francisco Javier y en la Tomás Frías existe un embrión de movimiento estudiantil. Particularmente en la San Francisco Javier tenemos que denunciar que las actitudes fascistoides de nuestras autoridades nos están prohibiendo pensar, nos están prohibiendo criticar. No por nada han sacado una resolución mordaza al cual llamamos la 027-2024, que prohíbe tomar unidades facultativas, que prohíbe inclusive criticar a las autoridades. Camaradas, voy a concluir con estas siguientes palabras. Guillermo Lora, a diferencia de otros partidos obreros a nivel mundial, ha sabido leer muy bien qué tipo de revolución debía darse en nuestro país. Esta revolución ha tenido como necesidad la de organizar organizaciones paralelas y únicamente así podríamos tener una revolución triunfante. Como ex dirigente de la carrera de Historia y militante urista, creo yo que hacemos el menor homenaje haciendo esta valoración autocrítica y me animo a terminar con estas palabras. Autonomía, ciencia y revolución. ¡Viva la universidad junto a su pueblo! ¡Que viva! ¡Gloria al camarada Guillermo Lora! ¡Gloria! Gracias. Seguidamente, con el acto protocolar en este importante día, vamos a continuar con otra organización paralela del magisterio urbano. En ese sentido, vamos a convocar al representante de URMA. Camarada Rina Pérez, compañera eterna de Guillermo Lora, camarada de URUS, compañero de acá del archivo, el licenciado Hernán, a todos los presentes simpatizantes del Partido Obrero Revolucionario, a todos los militantes de todas las organizaciones paralelas, tengan ustedes muy buenas noches y se reciban un saludo cordial y revolucionario de parte de la Unión Revolucionaria del Magisterio. Compañeros, creemos que Guillermo Lora al día de hoy podemos decir que está presente en todas partes. Está presente desde la universidad, pasando por la educación secundaria, pasando por los mineros, fabriles, y realmente es increíble el trabajo que ha hecho Patricio, ¿no? En este andar de su vida incansable de formar un partido bolchevique ante todo. Y bueno, nosotros como urbanistas acá en Chuquisaca hemos visto pues nacer también acá, después de mucho tiempo, esa tendencia revolucionaria que ha estado en embrión, primero a la normal, como estudiantes, donde nos hemos forjado en primera instancia. URUS también ha sido nuestra cuna, y también hemos logrado entrar a la Federación de Estudiantes de la Normal en un momento. Incluso existen 3 generaciones de urnistas, de uristas, que se puede decir que han trabajado en la normal. Sin embargo, en este último tiempo ya son 6 años que URMA está en la dirección de la Federación de Maestros de Chuquisaca. Y este trabajo se ha logrado gracias a ese impulso que ha tomado Guillermo Lora desde hace bastante tiempo con las organizaciones paralelas. Guillermo Lora ha aportado bastante a la educación y al magisterio en su conjunto. Guillermo Lora ha estado presente en los momentos más difíciles, teorizando fundamentalmente y criticando sobre los hechos que se han dado en determinados momentos en la aplicación de diferentes reformas de la educación. Ha estado presente en 1954 cuando se lanza esta reforma educativa del movimentismo que según ellos iba a transformar la educación. Sin embargo, hemos sacado lo mejor de esa experiencia que es en este momento para el magisterio nuestro reglamento de escalafón. Guillermo Lora ha teorizado en ese tiempo el tema de la educación, cómo se debería dar la educación en Bolivia,
fundamentalmente en base a los clásicos y sobre todo sobre las ruinas y la experiencia fallida pues de lo que ha sido la ex Unión Soviética, de esa revolución tan importante en Rusia. Guillermo Lora no solamente se ha dedicado al campo estrictamente obrero, sino también a la pequeña burguesía, la ha elevado políticamente. Y muchos que están aquí presentes tal vez no le han llegado a conocer a Guillermo. Un militante tan sabio, un militante tan conocedor de la política boliviana e internacional, se portaba de la manera más humilde entre nosotros, especialmente con los universitarios, con aquellos elementos que estábamos empezando a andar en la línea política. Él era muy cuidadoso en las palabras que utilizaba. Pero también aquellos compañeros que se alejaban de la organización era tremendamente duro. Y peor aún, en aquellos gusanos que traicionaban la organización. Era implacable Guillermo Lora. Él no perdonaba nada. Sin embargo, Guillermo Lora también ha teorizado cómo debía ser la organización urmista. Y un ejemplo de esto es la creación o el impulso de la edición de las revistas Hombre Nuevo, donde se ha teorizado no solamente Guillermo Lora, sino con muchos personajes históricos y políticos de la época. Estamos hablando de la década 90. En marzo de 1995 sale el primer número de la revista Hombre Nuevo, donde Guillermo Lora y otros compañeros van a denunciar diferentes aspectos en ese tiempo de la reforma educativa gonista. Y en esa época Guillermo Lora prácticamente va a sepultar y va a sentenciar como una ley totalmente muerta, que nace muerta, una ley totalmente antieducativa, antinacional, porque se orientaba esta ley 1565 a privatizar la educación. Y juntamente con los urmistas reconocidos de la época, como son Vilma Plata, José Luis Álvarez, Miguel Lora, han logrado frenar esa privatización que en muchos países vecinos han ejecutado esta política del Banco Mundial de privatizar la educación. Chile es un ejemplo. Argentina en ciertas regiones también se ha privatizado la educación. Sin embargo, en Bolivia al día de hoy podemos decir como maestros orgullosos del legado histórico que nos ha dejado Guillermo y todos los militantes fundadores de URMA, que hemos precautelado fundamentalmente la educación libre, fiscal y gratuita. Estamos defendiendo a rajatabla lo que es nuestro reglamento del escalafón, porque es la garantía de darle educación gratuita al país. Y en estas revistas, también Guillermo, en su primer número de Hombre Nuevo, teoriza cómo tendría que ser el hombre nuevo, cómo tendría que ser el hombre boliviano del futuro que llegue a ejecutar, que llegue a cumplir este deseo, y eso que todos los días los militantes trotskistas del POR luchamos. Guillermo decía: el hombre nuevo será producto de la sociedad sin clases y sin Estado, sin explotados ni explotadores. La escuela, universidad fusionarán como instrumento que construya a la formación de ese hombre, que se humanizará a través de la fusión de la práctica transformadora de la realidad, conocimiento y su asimilación teórica en la producción social. El trabajo manual e intelectual tienen como fundamento la producción social. El trabajo será imprescindible para el desarrollo del hombre. Será un placer y no una maldición bíblica. El hombre nuevo será el resultado del pleno desarrollo de la individualidad. La escuela, universidad nuevas serán los instrumentos que coadyuven a la formación del hombre nuevo, cualitativamente diferente al hombre de hoy, producto de la decadencia e inmoralidad del capitalismo. Nosotros tenemos que luchar para que eso se haga realidad, para que surja el hombre nuevo a partir de ejecutar la gran revolución proletaria en Bolivia, y esta se pueda expandir al mundo. Los urmistas día a día trabajamos en ese cometido, no solamente en Chuquisaca, sino a nivel nacional, viendo como figura
al gran Guillermo Lora, porque también Guillermo Lora, antes de morir, ha teorizado sobre esta ley. Avelino Signani, Elizardo Pérez, ley 070, también ha teorizado. No sé de dónde sacaba tanto tiempo, que realmente es impresionante. Yo creo que tenemos que también dar la tarea de estudiar a profundidad cómo Guillermo Lora podía abarcar tantos lugares y tantos sectores para poder formar. Pero estamos seguros que también muchos militantes alrededor de él han aprendido y hoy por hoy están también a la cabeza de la organización. Guillermo Lora ha dejado como legado varias organizaciones paralelas y URMA es una de ellas. URMA no va a morir porque el pensamiento de Guillermo Lora, día a día que pasa, está presente en nuestra accionaria y en nuestra teoría de los trabajadores del magisterio urbano. Del magisterio que día a día es golpeado por este gobierno que nos reduce el presupuesto. De ese magisterio que hoy por hoy se ha convertido prácticamente en el sector más combativo y que denuncia día a día el accionar de este gobierno proimperialista de Arce, que es la continuación de Evo Morales y de Yanine Áñez. Nosotros como trabajadores el día de hoy, que se recuerda la partida de Guillermo Lora, queremos decirle a Chuquisaca y al mundo que los trabajadores del magisterio estaremos firmes hasta ejecutar el gobierno de obreros y campesinos. En ese sentido, compañeros, ayudarme a decir: hoy y siempre Guillermo está presente. Hoy y siempre Guillermo está presente. Hoy y siempre Guillermo está presente. Gracias. Seguidamente vamos a convocar a la representación o representante del Comité Regional del Partido Obrero Revolucionario por buenas noches a todos los presentes, a los panelistas. Agradecer especialmente la presencia de Rina, que está llegando a nuestra ciudad para traernos pues esta noticia de que parte de lo que queda todavía de esa gigantesca biblioteca que ha tenido Guillermo Lora va a terminar también resguardada en el Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia, que es el depositorio más importante del país en cuanto a material bibliográfico y a cuánto libro se ha producido en el país, ¿no? Y no podía pues estar exenta la producción política, cultural y hasta artística que ha hecho Guillermo Lora, que tiene que estar resguardada en este archivo para que las futuras generaciones puedan conocer pues todo el material que ha servido como materia prima para construir la monumental obra que Guillermo Lora nos ha legado en sus 70 tomos de las obras completas. Bueno, yo para empezar mi intervención quisiera preguntarme y preguntar a todos los asistentes: ¿por qué recordar a Guillermo Lora? ¿Por qué hacer un homenaje cada año prácticamente, ¿no? Y no solo aquí, se está realizando también homenajes en varias partes del país. Mañana sabemos que va a haber un acto también en la ciudad de La Paz. Porque podríamos decir, bueno, Guillermo ha sido un gran escritor, y ha habido grandes escritores en Bolivia también, ¿no? Guillermo Lora ha sido un gran investigador y ha habido grandes investigadores en el país. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Guillermo Lora? ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta para poder recordar y homenajear a este revolucionario? Y yo quisiera primero hacer un breve relato de la historia del país para entender por qué estamos homenajeando a Guillermo Lora y por qué su legado es diferente al de otros escritores y al de otros políticos que han pasado por la historia de nuestro país, ¿no? Primero, debemos recordar que Guillermo Lora, como decía algún camarada, no ha sido el fundador del Partido Obrero Revolucionario. Guillermo Lora va a llegar a militar en filas del partido cuando este ya existía, ¿no? El partido había sido fundado fuera del país, en Argentina. Llega luego aquí a Bolivia a intentar hacer algún trabajo revolucionario,
pero termina finalmente enquistado en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Bajo una dirección que se reunía a discutir. Era un grupo de amigos que prácticamente solamente hacían tertulias interminables, ¿no? Que ni siquiera a veces querían difundir lo que habían escrito o producido. Tenían el temor de que su línea sea copiada por otras organizaciones. Después de la muerte de José Aguirre Gainsbourg, bueno, el partido entró en esa etapa de declive. Así es como lo encuentra Guillermo Lora, un partido totalmente enquistado, al margen de las masas, aislado, sin un contacto directo con la clase obrera, con los trabajadores, con los sectores de campesinos. ¿Y qué es lo que hace el joven Guillermo Lora? Influido seguramente por esa sed insaciable de conocimiento, ya penetrado en su cerebro por las ideas del marxismo, ya dominando el método, porque el marxismo ante todo es un método, no es un dogma, es una forma de conocer la realidad, de interpretarla, de descubrir sus leyes para transformarla. El joven Guillermo Lora empieza a hacer actividad política, incansable en la ciudad de La Paz. Con su grupo empiezan a pintar murales, a sacar panfletos, a hacer una actividad, y son identificados por la policía, ¿no? Que los empiezan a perseguir. Y da la casualidad que la represión policial precisamente va a empujar a Guillermo Lora a escapar de la ciudad de La Paz y buscar refugio allí donde tenía algunos familiares, algunos conocidos, que eran las minas. Y va a llegar pues a una de las minas más importantes del país, que va a ser la mina del siglo XX. Esa mina es muy importante en la historia de Bolivia porque va a ser el crisol desde el cual la vanguardia del movimiento obrero va a dar línea a todo el país. Ahí se van a forjar los grandes militantes revolucionarios que van a ser la referencia para todos los trabajadores del país, ¿no? Y eso es precisamente por la presencia del Partido Obrero Revolucionario, es por la presencia de Guillermo Lora. Guillermo Lora va a llevar el método y lo va a utilizar para aplicar en estudiar y descubrir las leyes de esos lugares donde trabajaban los mineros. Guillermo Lora no solo va a ir como un espectador, va a desentrañar estas leyes, va a dar línea, y al mismo tiempo que intenta transformar a los obreros para convertirlos en seres conscientes, que no reaccionen simplemente de forma instintiva, sino que sepan cuáles son las causas de su explotación y tengan un objetivo claro para acabar con esa explotación, se va a transformar él mismo y va a dar saltos, y el partido en su conjunto va a dar saltos. Y Guillermo Lora se va a agigantar a tal punto que va a terminar desplazando a esa vieja dirección enquistada y petrificada que estaba en Cochabamba, y se va a convertir en el constructor realmente del Partido Obrero y en su gran líder histórico. Y muestra de ello es que Guillermo Lora va a redactar pues uno de los documentos más importantes del sindicalismo boliviano, latinoamericano y mundial, que es la tesis de Puracay. Es la primera vez en la historia del mundo que el programa de la Cuarta Internacional, que el programa de transición, es traducido a un documento sindical para dar respuesta a los problemas más importantes de este país. Joven Guillermo Lora redacta este documento histórico que va a marcar a fuego la historia de Bolivia, porque la tesis de Pulacayo va a dividir al país en dos: los que condenaban y satanizaban ese documento y los que veían en ese documento la mejor herramienta para su liberación. Es así que la tesis de Pulacayo va a inspirar una de las revoluciones más grandes del país, como ha sido la revolución de 1952, donde el Partido Obrero Revolucionario y Guillermo Lora van a tener también un papel importante. Pero lamentablemente en esa revolución las masas no habían llegado todavía a comprender a cabalidad las diferencias entre el Partido Obrero Revolucionario y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Había esa confusión de creer que el MNR era también un partido revolucionario, incluso había la confusión de que habían sido los autores de la tesis de Pulacayo. En esa medida,
la revolución es atrapada por el movimiento nacionalista revolucionario, que va a deformar todos los planteamientos que estaban escritos en la tesis de Pulacay, que va a impedir que la revolución avance más allá y que va a perseguir sañudamente también al Partido Obrero y a sus militantes, porque se constituye en un peligro. A partir de ahí, Guillermo y el POR inician la lucha contra el nacionalismo. Imagínense, era una lucha muy complicada porque el país entero estaba detrás del MNR. Las masas creían que era su partido. Y con toda valentía, Guillermo Lora se yergue y dice que era un partido pequeño burgués, que iba a traicionar la revolución y que iba a terminar de hinojos frente al imperialismo. Y eso que anticipa, aplicando el marxismo, se cumple a cabalidad y el MNR termina, como todos sabemos que ha terminado, como un partido vendepatria, enemigo de los trabajadores y que ha vuelto a entregar al imperialismo el control de la economía de este país. No ha sido una lucha fácil, no ha sido una lucha sencilla. Guillermo no solo ha tenido que pelear con partidos externos, reformistas, como el Partido Comunista de Bolivia, como el mismo MNR, como otros partidos que han aparecido como hongos diciendo que eran los llamados a hacer la revolución en este país. Guillermo Lora ha tenido que pelear en las propias filas del POR contra los que han querido desviar la línea, contra aquellos que han querido hacer revisionismo, contra aquellos que querían hacer entrismo al MNR, o contra aquellos que abiertamente se han pasado a otras filas. Guillermo ha soportado varias escisiones en la historia del Partido Obrero Revolucionario, escisiones que a veces, como él decía, han dejado militantes que podían contar con los dedos de una mano, pero aún así ha sacado adelante a su partido, lo ha mantenido vigente, porque ha construido algo muy importante que no han podido construir en otras latitudes del mundo, que es el programa. El POR es, ante todo, su programa. Y el gran artífice de ese programa ha sido Guillermo Lora, junto a la militancia del POR. Y ese programa no se ha construido en una biblioteca, no se ha construido simplemente por la genialidad de Guillermo Lora. Ese programa se ha construido en el choque constante entre las ideas y la realidad, en la prueba de fuego que tenían que seguir cualquier consigna, cualquier tesis política, que no era otra que su aplicación en la lucha de clases. Y ahí el programa se ha ido afinando, se ha ido perfeccionando y ha demostrado que ha pasado todas las pruebas que le han puesto la historia en este país. Por eso es un programa que sigue vigente, por eso es un programa que sigue siendo la única respuesta para sacar a Bolivia del atraso y la miseria. Guillermo Lora, junto a los mineros, ha logrado dar grandes saltos en la superación del nacionalismo. Esa ilusión que había despertado el MNR en su momento es superada primero por los mineros, que se convierten nuevamente en la vanguardia, en la referencia política de este país, y va asestando duros golpes a los movimentistas, a los otros partidos que se habían vendido al MNR, y logra finalmente eso, que muchos sectores superen al nacionalismo. Esa ha sido la gran lucha en nuestro país durante muchos años. ¿Y cuál es el punto culminante de esa lucha? Cuando la clase obrera llega a superar definitivamente al nacionalismo y pretende andar con sus propias banderas y pretende cumplir sus tareas históricas. Eso va a llegar en 1971 con la instalación de la famosa Asamblea Popular, donde la dirección fundamental de todas las tesis políticas que se van a elaborar en esta Asamblea Popular son escritas por el Partido Obrero Revolucionario, son escritas por Guillermo Lora. El POR se convierte en la dirección del país a través de los mineros. Y la Asamblea Popular nos va a llevar pues a las puertas del poder a la clase obrera, encabezando a esa nación oprimida de campesinos, de trabajadores, de clases medias empobrecidas. Pero va a ser lamentablemente esta experiencia frustrada por la famosa Operación Cóndor, que el imperialismo norteamericano va a imponer en toda América Latina
para poner freno a los procesos revolucionarios que se estaban dando en el continente y fundamentalmente en el país. Y va a ser a través del general Banzer Suárez, Hugo Banzer Suárez, que van a realizar este golpe de Estado que va a ahogar en sangre la posibilidad de que la Asamblea Popular avance más allá. Van a ser exiliados los revolucionarios y Guillermo Lora desde el exilio no se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a impulsar la creación del Frente Revolucionario Antiimperialista como una respuesta a las dictaduras militares, a la bota del imperialismo que estaba queriendo destruir al movimiento obrero. Y va a combatir el POR, a la cabeza de Guillermo Lora, a todas las corrientes reformistas que hasta la víspera habían apoyado la Asamblea Popular y que ahora se retractaban y renegaban de lo que habían hecho. Y decían, hemos sido muy radicales, hemos ido muy lejos, por eso ha venido la dictadura. Ahora ya no es la pelea por hacer la revolución socialista, ya no es la pelea por acabar con el dominio imperialista y de la burguesía, ahora la pelea es por recuperar la democracia. Y esos movimientos reformistas han llevado a la clase obrera, a los trabajadores, a cambiar sus banderas de lucha y los han llevado por el camino nuevamente de las ilusiones democráticas, haciéndoles creer que si sacaban a los dictadores y elegían con voto a los presidentes, iba a cambiar la historia de Bolivia. Y otra vez ahí el POR y Guillermo Lora advierten que ese no era el camino, que en este país la democracia burguesa es inviable, que en este país no se puede materializar la democracia como ha florecido en las grandes metrópolis imperialistas, que en este país, donde las clases medias son más pobres incluso que la clase obrera, donde la miseria abunda, no puede haber condiciones para el florecimiento de una democracia. Y no se ha equivocado Guillermo, porque hemos vuelto a la democracia en el año 82 y de la mano de los gobiernos democráticos se han asestado los golpes más duros contra la clase obrera, como ha sido el famoso 21060, que ha terminado por destruir a esa vanguardia histórica del movimiento minero con la famosa relocalización, que ha echado a la calle a todos esos mineros y que ha destruido pues las condiciones laborales del movimiento fabril y de otros sectores. Ese golpe terrible ha sido una derrota histórica del movimiento obrero, del cual hasta ahora no podemos levantar, del cual hasta ahora seguimos intentando sacar a la clase obrera para que vuelva a ser la vanguardia de este país. Es así que Guillermo empieza a volcar todas sus energías y todas sus fuerzas en mantener vivo el programa, en mantener vivas las ideas de la clase obrera, y va a refugiar muchas de esas ideas en la clase media radicalizada. Es por eso que se van a crear las organizaciones paralelas que han mencionado aquí mis camaradas, como es el URUS, como es el URMA. Incluso va a organizar una tendencia revolucionaria al interior de las Fuerzas Armadas, como ha sido Vivo Rojo, que es una experiencia pues sui generis a nivel mundial. Existían células donde incluso generales eran militantes del Partido Obrero Revolucionario de forma clandestina. Esa tarea, esa labor titánica ha realizado Guillermo Lora. Y después también, como han dicho, ha advertido lo que iba a ser el fenómeno del movimiento al socialismo, del MAS, y ha caracterizado al gobierno de Evo Morales como un gobierno burgués, como otra nueva expresión del nacional reformismo, como un partido que no iba a tocar la estructura económica de este país, es decir, que no iba a transformar nuestra economía, que no iba a tocar la propiedad privada y que no iba a tocar los intereses de las transnacionales. Y tampoco se ha equivocado Guillermo Lora, porque en el momento de auge del MAS ha dicho esto, y ahora nosotros estamos viviendo la muerte política del movimiento al socialismo, su agotamiento. Se están destrozando entrevistas y arcistas y están confirmando nuevamente las tesis del POR de que el MAS ha fracasado como movimiento político porque ha querido transformar Bolivia dentro de los marcos del capitalismo. Y ese camino es inviable, y el POR lo ha dicho hace tiempo. La única forma de transformar el país
es acabando con la gran propiedad privada de las transnacionales, recuperando nuestros recursos naturales y instaurando un gobierno obrero campesino, un gobierno de las grandes mayorías que sean las que definan los destinos de este país y le arrebaten su manejo a las minorías que en su mayoría son extranjeras o son burgueses que obran de forma antinacional por intereses sectarios y particulares, condenando a las grandes mayorías a la miseria y a la pobreza. Si hacemos un recuento histórico, ustedes se darán cuenta que los cambios más importantes que ha habido en Bolivia, las transformaciones más grandes de este país, han tenido en el ojo de la tormenta al Partido Obrero Revolucionario y han tenido a su líder máximo en la figura de Guillermo Lora. Por eso yo coincido con lo que decía Rina. Guillermo siempre ha rechazado la idea de escribir su propia biografía, aunque hubiera sido una gran contribución para todos los militantes actuales del POR y para todo aquel que se considere revolucionario, el contar con la biografía de este gran personaje. Yo creo que es una tarea pendiente para todos los militantes el escribir esa biografía. Pero también me pongo a pensar que la biografía de Guillermo Lora está escrita en la historia del movimiento obrero, está escrita en los 70 tomos de las obras completas, está escrita en la misma historia de Bolivia. Y no solo de Bolivia, porque Guillermo no se ha concentrado solo a construir su partido en Bolivia, sino que ha hecho todos los esfuerzos posibles por construir el Partido Mundial de la Revolución. Y ha logrado estructurar el CERS y el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, donde están agrupadas importantes organizaciones como el POR de Brasil, el POR de Argentina y el Comité Constructor del Partido Obrero de Chile. Y tiene contactos con otras organizaciones, y esta organización está trabajando a nivel mundial por reconstruir un partido mundial de la Revolución Socialista. Esa tarea titánica también ha cumplido Guillermo Lora, a pesar de que durante muchos años el POR ha sido aislado de la lucha internacional por todos esos revisionistas que se reclaman del trotskismo, pero que lo único que hacen es de vivir, de echar calumnias y echar lodo sobre el Partido Obrero Revolucionario. Guillermo Lora todavía no es reconocido como debería ser reconocido. Guillermo Lora ha sido un titán del marxismo, al nivel de los clásicos. Y seguramente la mejor forma de recordar a este personaje y reconocerlo va a ser continuar con su labor revolucionaria y hacer la revolución en nuestro país. Ahí se va a poner realmente en el lugar que corresponde a este titán del pensamiento que hemos tenido en Bolivia. Yo quiero concluir diciendo que a la pregunta que había planteado al inicio, ¿por qué recordar a Guillermo Lora? ¿Por qué sigue vigente su memoria? Y lo han dicho ya mis camaradas. Guillermo Lora ha podido dejar este mundo de forma física, pero sus ideas y su legado político continúan con toda la vigencia en nuestra época de hundimiento de este sistema capitalista. Guillermo Lora no puede ser ignorado. Propios y extraños, amigos y enemigos reconocen la labor, la honestidad y la consecuencia de Patricio, como lo conocían dentro de la militancia del partido. El viejo, que era otro apelativo que le ponía, nos ha dejado escritas en letras de molde toda la historia del movimiento obrero y las leyes de la revolución boliviana. Guillermo Lora no va a poder ser superado salvo cuando haya una revolución y se cumpla ese programa que ha plasmado en letras de molde. Y yo creo que hoy, más que nunca, en esta época tan crítica que estamos viviendo, donde la crisis del capitalismo que está impulsando una guerra comercial terrible entre Estados Unidos y China, que está impulsando las tendencias bélicas en el mundo, y eso ya se está expresando en la guerra de Ucrania, donde el imperialismo ha provocado esta guerra por atacar a Rusia y por quitarle espacios de control a China. Está impulsando un genocidio terrible contra el pueblo palestino a través del Estado sionista de Israel.
donde están masacrando mujeres y niños, como lo han hecho los nazis con los judíos, ahora están haciendo los sionistas con el pueblo palestino en Medio Oriente. Los países, las potencias se están armando y están haciendo alianzas que nos van a orillar a una tercera guerra mundial, y en el horizonte se avisora el peligro de una guerra nuclear que pueda destruir incluso la humanidad como la conocemos. El avance de esta crisis económica en todo el mundo está destruyendo las condiciones de vida de las mayorías y está destruyendo las conquistas laborales de los trabajadores. Cada día vemos despidos, vemos destrucción de esas conquistas, salarios impagos, vemos la seguridad social que se está cayendo por los suelos, la destrucción de la salud y la educación gratuita. Frente a ese panorama, la respuesta la ha dado Guillermo, dando continuidad a lo que habían hecho en su momento Marx, Engels, Lenin, Trotsky. Esas banderas que nos ha dejado a los revolucionarios son las que debemos tomar para dar respuesta a todos estos problemas. Porque solamente la clase obrera, que se levanta en todas partes del mundo, que hace huelgas, marchas, movilizaciones, pero que carece de una dirección, que ha retrocedido mucho por la traición que ha hecho el traicionero estalinismo, que ha ahogado en sangre muchas de las revoluciones. Solo superando esa crisis de la dirección política, solo volviendo a hacer que la clase obrera se reencuentre con su conciencia, vamos a poder poner freno a la barbarie capitalista. E indudablemente ahí el aporte que nos ha dejado Guillermo Lora es invaluable, y los revolucionarios que ahora estamos aquí debemos continuar con su legado, y la mejor forma de honrarlo es organizándonos y politizando a los obreros. Yo me quedo ahí y ayúdenme a gritar: ¡viva Guillermo Lora! ¡Que viva! ¡Viva el Partido Obrero Revolucionario! ¡Que viva! Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Rodrigo Echalar por esa intervención importantísima para poder ilustrar de gran manera a todos los concurrentes e invitados. Bueno, de este modo hemos llegado a la conclusión de este programa y queremos naturalmente agradecer a quienes nos han permitido estar acá presentes, brindando este importante homenaje al camarada Patricio, a Guillermo Lora, en estos 15 años de su deceso. Agradecemos infinitamente a los camaradas, a los integrantes del Magisterio, de la Unión Revolucionaria del Magisterio, de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas, URUS, a ex militantes de URDA, a trabajadores, intelectuales, compañeros y amigos que se han dado cita en este importante evento. Muchísimas gracias a todos quienes han aportado. Es el caso de gente tan joven como desde el colegio empieza a simpatizar con las ideas de la revolución, con las ideas de una verdadera transformación radical que únicamente se dará a través de la acción directa, a través de la revolución, y no así como nos vienen pintando los politiqueros que día a día embaucan a la población mostrando el camino equívoco que en todo este tiempo no ha resuelto los problemas elementales. Y por el contrario, la población, la clase obrera consciente, para sí reivindica junto al Partido Obrero Revolucionario la necesidad de una revolución socialista, ahora, no mañana. En ese sentido, distinguidos concurrentes, ayudadme a decir: ¡que viva el Partido Obrero Revolucionario! ¡Que viva! ¡Gloria al camarada Guillermo Lora!